Buenas tardes con todas, con todos. A nombre del Grupo de Investigación Interdisciplinario, Economía, Poder y Capitalismo, les damos la cordial bienvenida y agradecemos la presencia de los colegas decanos Jorge Piedra, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, y de la decana economista Jenny Lor, decana de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad Central del Ecuador. También agradecemos la presencia de la subdecana Daisy Valdivieso de la Facultad de Sociales y del economista Pablo Quispe, el director del Instituto de Investigaciones Económicas, que también nos ha brindado su respaldo para la realización de este evento, de esta jornada de reflexión y de análisis. En un momento más le voy a dar la palabra a los dos decanos para que den sus palabras inaugurales, pero quiero hacer una brevísima reflexión de entrada como para abrir boca. Ecuador atraviesa una crisis severa respecto a los valores democráticos. La última encuesta del Latinobarómetro, que compara cerca de 20 países, arroja algunos datos que consideramos preocupantes. Por ejemplo, Latinobarómetro le preguntó a los latinoamericanos en el 2024-2025, ¿está bien que el presidente pase por encima de las leyes, el parlamento y las instituciones con el objeto de resolver los problemas del país? El promedio latinoamericano de respuestas afirmativas a esta pregunta es bastante alto. 35% de los latinoamericanos no ve problema con eso. Pero en Ecuador ese porcentaje aumenta significativamente y llega a la cantidad del 54%. De hecho, somos el país en toda América Latina que ve menos problemático que las autoridades pasen por encima de las leyes. Otra pregunta que hizo Latinobarómetro recientemente: ¿deberíamos deshacernos del Parlamento y dejar que los expertos tomen las decisiones por la gente? Nuevamente, el promedio latinoamericano es de 32% y en el Ecuador llega hasta el 52% y nos coloca en primer lugar. Podría seguir con muchas de estas preguntas, no lo voy a hacer por atención al tiempo, yo no soy expositor, solo moderador, pero quise comenzar con estas cifras que se publicaron la semana pasada para llamar la atención de ese déficit de cultura, de valores democráticos que hay en esta coyuntura del país, seguramente relacionada con la situación de grave crisis, de violencia, de inseguridad y de algunos otros factores que esperemos nuestros ponentes nos ayuden a dilucidar. En ese sentido, nuestro grupo de investigación, en un ejercicio de reflexión, quiere aportar su granito de arena para entender el momento que estamos atravesando. Bueno, entonces, sin más, le doy la palabra a la economista Jenny Lor, decana de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas tardes con todos y todas. Doy la más cordial bienvenida a esta mesa directiva y a quienes hoy nos acompañan. Es un honor para mí darles la más cordial bienvenida a estas jornadas académicas sobre la coyuntura político-electoral organizadas por el Grupo de Investigación Economía, Poder y Capitalismo, una colaboración conjunta de docentes pertenecientes a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas y el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. En un contexto de constantes transformaciones políticas y sociales, la universidad tiene la oportunidad de ser un espacio de reflexión crítica, donde el análisis riguroso y el debate informado contribuyen a una ciudadanía más consciente y participativa. Estos encuentros académicos no solo nos permiten comprender mejor nuestra realidad, sino que también fortalecen el rol de la academia como un actor clave en la discusión pública sobre el presente y el futuro de nuestro país. La colaboración entre la Facultad de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas es un ejemplo del valor del trabajo interdisciplinario en la producción de conocimiento. Agradecemos a ambas unidades académicas por su compromiso con la construcción de un pensamiento crítico
y en la generación de espacios de discusión que enriquecen nuestra formación y nuestra visión del país. Vivimos en un momento crucial para nuestra sociedad, en el que el análisis y la reflexión sobre nuestra realidad política y económica son fundamentales. En este espacio contaremos con la participación de destacados académicos y expertos que nos brindarán, de hecho, una visión crítica y fundamentada sobre temas de gran relevancia, como el balance de la gestión de gobierno actual y los escenarios electorales al 2025. Agradecemos a nuestros distinguidos ponentes y moderadores por su invaluable aporte, así como a todos ustedes de su interés y participación. Que estas jornadas sean un espacio de diálogo productivo para todos. Bienvenidos y que tengamos una jornada provechosa para todos. Gracias. Muchas gracias, estimada decana, por sus palabras. Ahora le paso el micrófono al decano Jorge Piedra de la Facultad de Ciencias Sociales. Bien, muchas gracias a los compañeros de la mesa directiva, a Hernán, a Jenny, a Pauqui, a Soledad, y a los compañeros que están presentes en la sala, que nos acompañan la tarde de hoy, y a los compañeros que nos están observando a través del Facebook. Entiendo que hay una transmisión en directo y que determina un poco las voluntades que decíamos nosotros deberíamos tener al respecto de trabajar en colectivos para poder tener una visión colectiva de los problemas que también son colectivos en un país como el nuestro, en una sociedad en la que evidentemente es necesario tener una observación concreta de los fenómenos y hechos concretos que tenemos en esta sociedad. La disyuntiva hoy está en coyuntura, que implica una condición particular. ¿Qué es lo que vamos a definir los ecuatorianos para que gobierne en los próximos 4 años y cuáles son las condiciones y perspectivas que tenemos en momentos en los cuales existe un fortalecimiento del neoliberalismo como una práctica de los grupos de poder y de los países que tienen poder y de los grupos económicos de poder como tal? Y por otro lado, ¿cuál es la perspectiva que tenemos desde los sectores sociales más empobrecidos, que tenemos condiciones particulares en un proceso en el que el empobrecimiento va determinando mayores necesidades en la población y peores condiciones para el desarrollo de la vida de los seres humanos? Es evidente que la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas aporta en esta parte y lo hace en conjunto con la Facultad de Ciencias Económicas en una perspectiva de integrar lo social y lo económico como una posibilidad de darle una mejor interpretación y mucho más real sobre los hechos y fenómenos. Yo creo que la conversación de la tarde de hoy nos debe llevar a efectivizar el pensamiento que tenemos los seres humanos que pretendemos darle un viraje, un cambio a las expectativas y a las perspectivas que tiene la sociedad ecuatoriana, y es evidente que en estos casos nuestras facultades deben contribuir, deben hacerlo desde la academia, pero también deben dilucidarlo desde una acción práctica que determine también la orientación hacia los sectores sociales y populares a los que nos pertenecemos. La universidad es del pueblo y es para el pueblo a la que nos debemos y a la que le debemos precisamente dar una orientación. Muchísimas gracias a ustedes por estar presentes la tarde de hoy. Hoy se determina una particularidad, es que estamos a escasos días de que el pueblo ecuatoriano escoja quién va a ser nuestro nuevo presidente o presidente de la nación. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tus palabras. Y sin más, vamos a comenzar ahora sí con las exposiciones. En primer lugar tenemos a Hernán Reyes, a mi derecha, sociólogo, politólogo. Hernán tiene una formación en posgrado, en género y desarrollo y en estudios culturales latinoamericanos. Es actualmente docente de la Facultad de Comunicación Social de esta universidad y fue secretario general del CIESPAL.
Las líneas de investigación de Hernán son sobre comunicación, política, cultura y memoria. Bueno, y también Hernán durante un buen rato fue profesor en la Universidad Andina Simón Bolívar, en donde yo le conocí hace algunos años cuando llegué acá al Ecuador. Hernán, si nos puedes ayudar. Sí, la dinámica es que unos 15 minutos, yo les marco después de los 15 para que hagan un cierre y al final de las 3 intervenciones abrimos el micrófono al público para que participe. Adelante, Hernán. Gracias. Gracias, creo que sí se me escucha, ¿no? Muy bien. Primero, gracias por la invitación, tanto al Instituto de Investigaciones Económicas como a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Para que se escuche la transmisión. Allá. Bueno, voy a hacer una presentación que tiene que ver no únicamente con análisis de algunos elementos directamente electorales. Quiero ampliarme un poquito porque creo que una coyuntura electoral no solamente es una coyuntura muy intensa en términos de la política, sino al mismo tiempo esta coyuntura electoral es extremadamente importante porque, como ustedes saben, las elecciones son los eventos que posibilitan la alternabilidad o la continuidad de quienes están gestionando el poder en un régimen democrático. Y por eso es importante siempre enmarcar, contextualizar el escenario donde se están dando unas determinadas elecciones. Siempre se suele decir, esta no es una elección cualquiera, siempre se suele decir, en estas elecciones se está jugando el futuro del país, siempre se suele decir, aquí estamos prácticamente escogiendo entre la vida digna, la vida con derechos o un régimen que finalmente puede afectar esos derechos y esa vida humana. Pero cada elección tiene su especificidad. Y yo quiero marcar la especificidad de las elecciones actuales, las que se juegan el próximo domingo. Y en ese sentido, primero creo que hay que hacer un retrato del país que tenemos, porque en ese país están verificando estas elecciones. Y no tengo otra imagen mejor que decir que Ecuador, este momento, es un país en caída libre. Es un país cuyos indicadores de distinto tipo, no solamente indicadores políticos, económicos, sino también indicadores sociales y culturales, revelan una situación crítica. Y en ese sentido voy a dar algunos rasgos generales de este escenario al que yo me estoy refiriendo, con un país en caída libre. Primero, hay un proceso de radicalización de la política neoliberal, que lo venimos viendo desde el gobierno de Lenín Moreno a partir de 2017, es decir, 8 años atrás, y luego con Guillermo Lasso en ese gobierno fallido de 2 años y un poco más, y que por supuesto ahora se profundiza con el gobierno de Daniel Noboa. ¿Qué implica esto? Implica una tendencia, diría yo, hacia una crisis de gobernabilidad generalizada, enfrentada o complementada con estados de excepción permanentes. Un elemento fundamental al que me refiero luego es justamente el tema de violencia e inseguridad, que marca también con fuerza este escenario. 2, hay una irracional austeridad en el gasto público. Esto es grave para un país como el nuestro. Hay algunos analistas, estoy pensando en Alberto Acosta, por ejemplo, que ha hablado de austericidio. El gobierno está reteniéndose los recursos del Estado que deberían haber sido invertidos en áreas tan estratégicas como la salud, la educación, la seguridad social, e inclusive ahora estratégica también la lucha contra la inseguridad, para la cual, recordemos, el actual presidente pidió un incremento de 3 puntos del IVA, es decir, recursos extra para luchar, y hay un proceso de detención de la inversión pública. Eso es grave para un país como el nuestro. Se busca justificar además una lógica de privatización
a la que no se ha llegado, no ha podido llegar a privatizar. Tenemos como elemento fundamental el intento de privatizar el campo Sacha, que no sabemos a ciencia cierta porque el gobierno informa tan poco y tan mal que no sabemos si está privatizado o no, o en proceso de privatización, luego de que ya finiquitó el plazo para que la empresa que iba a hacerse cargo de esta concesión entregue al Estado los recursos que debía entregar al inicio. Pero de todas formas, hay privatizaciones bastante inéditas y extrañas, como por ejemplo, esta venida al país de un señor llamado Eric Prince, norteamericano, que fundó una compañía de seguridad y una compañía militar de asesoramiento militar, digamos en temas militares, que finalmente está en el país, dizque para asesorar a las Fuerzas Armadas, y que a la larga resulta acusado de varios delitos. El calificativo que se le puede poner a Prince es el de mercenario. A él le pagan para formar ejércitos privados, por eso hablaba de privatización, y poder ayudar a determinados estados en las luchas generalmente contra determinadas fuerzas sociales que resisten. Está acusado de el homicidio de 17 personas en Irak cuando él estuvo ahí. Fue indultado por el presidente Donald Trump, no porque no haya cometido los homicidios. El indulto quiere decir el reconocimiento de la culpa, pero simplemente le liberan de la condena. Y al mismo tiempo está acusado ahora por el gobierno venezolano de estar montando una operación de falsa bandera para atacar las instalaciones de ExxonMobil en Venezuela y culpar de ese ataque terrorista al propio gobierno venezolano. Esa es la calaña del señor Eric Prince, que en cambio está ahora haciendo campaña electoral a favor de Daniel Noboa en los medios de comunicación, teniendo impedimento de hacerlo, pues es una persona que seguramente tiene una visa de tránsito turístico en el país y sin embargo está dedicado a atacar la reputación de la candidata rival de Noboa. Se ha privatizado los negocios de la alimentación escolar, la alimentación en las cárceles, para sectores afines a la familia Noboa, también, es decir, en esta política. Tercer rasgo, desinstitucionalización estatal, ya sea intencional, como dicen algunos, o por incapacidad del gobierno actual para manejar el Estado. Pensemos en el registro civil, pensemos en que es más fácil pagar $50 o 100 o 200 si quieren sacar un pasaporte, porque ya no se puede simplemente hacer cola o pedir turnos a través del sistema informático. Está corrompida la dotación de cupos. Pensemos en el Seguro Social, para cuando nos dan citas médicas. Pensemos en la falta de inversión en las clínicas de diálisis. Hay más de 1,200 personas que han muerto por falta del dinero que el gobierno había transferido a las clínicas de diálisis durante estos 16 meses. Hay falta de respuesta frente a la crisis invernal. Vean ustedes en las redes sociales las críticas de las personas que viven en Esmeraldas y a quienes les han regalado 3 libras de arroz, 2 libras de fideo y una caneca con agua que está contaminada. Eso es lo que están diciendo, que han recibido de parte del gobierno, cuando han perdido prácticamente todo y en este momento no pueden ni siquiera producir. Mariscos y pescados ya se comprobó que están también contaminados con el derrame hidrocarburífero de 26,000 barriles. La lógica del gobierno es una lógica de corto plazo, con la que maneja la política pública y que busca hacer del Estado ecuatoriano objeto de reparto para grupos afines a Noboa. Hay fracaso en la política de seguridad. El mal llamado Plan Fénix no existe. Tienen ahora que traer, dicen ellos, a un extranjero para que asesore a las Fuerzas Armadas. El Plan Fénix ha implicado grandes shows y parafernalias montadas por el gobierno, pero que finalmente han cogido a muchísimas personas detenidas. La gran mayoría de ellos, el 80%, tienen que ser liberadas luego de los allanamientos porque no tienen pruebas
que hayan cometido nada, no tienen antecedentes penales, simplemente les detuvieron porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o porque tenían el color de piel equivocado. Eso se llama perfilamiento racial y es una violación abierta de derechos humanos. Hay el caso de los 4 niños de las Malvinas desaparecidos por militares, está comprobado, y luego de eso asesinados con un tiro en la cabeza, desmembrados e incinerados. El gobierno tendrá algún rato y los militares que son culpables de esto que responder por este caso. Hay cerca de 30 casos de desapariciones de adolescentes y jóvenes de sectores populares y de zonas deprimidas de la costa ecuatoriana, sobre todo después de allanamientos militares. Todavía no aparecen. Algunos de esos casos ya están con demanda en instancias nacionales e internacionales. Se ha manipulado la justicia al antojo, incluyendo la justicia electoral. Este es un gobierno que ha cooptado de manera abierta y clara a la función electoral y a la función judicial. También ha manipulado a su antojo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, sobre todo para evitar que haya nombramiento de nueva fiscal, porque la fiscal también sirve a los intereses de este gobierno. Para eso hay pruebas al canto. Me extendería mucho más allá de mi tiempo si fuera narrando y describiendo cada uno de los casos que comprueban lo que digo. Hay persecución política abierta contra opositores políticos. La última víctima es una asambleísta electa de la Revolución Ciudadana, la señora ingeniera Priscila Schettini. Y antes de eso tuvieron que salir del país muchos periodistas, entre ellos uno conocido como Andrés Durán, conocido como el chochólogo, porque peligraba su vida. En este gobierno, antes de eso, han salido varios otros periodistas. Se cerraron programas de televisión, como por ejemplo Los Ingobernables, etcétera, etcétera. Estos son algunos de los rasgos frente a los cuales yo me hago una pregunta. ¿Contra qué, o mejor dicho, por qué hay que votar ahora? ¿A favor de qué hay que votar ahora? ¿Qué es lo que hay que evitar en la votación del próximo domingo? Tenemos este escenario en el país. ¿Cómo hemos llegado a tener lo que tenemos? Y en la práctica, creo que la razón más de fondo es un sistema que se llama capitalismo y que ha adoptado formas cada vez más inhumanas, formas cada vez más violentas, no solamente de extracción de capital, sino también de ataque a los derechos de las personas que finalmente no encajan en el sistema. ¿Quiénes son los que no encajan? Las personas pobres, que aparecen como personas no productivas, las personas que pertenecen a ciertos sectores que finalmente no tienen, digamos, relación directa con la productividad o con los sectores especulativos, etcétera, etcétera. Esos son los sectores atacados. El modelo privilegia el mercado de una manera casi teológica. Yo recuerdo mucho la idea esta de Frank Zinke-Lamert, este pensador latinoamericano tan importante, costarricense, que habla de la teología del mercado total. El mercado es lo único que importa y el mercado decide las vidas de millones de personas. Y finalmente esto es lo que tenemos delante. Y claro, el que puede tener poder y puede ascender y puede acumular, pues bienvenido sea. El mercado permite aquello. Creo que el ejemplo de la familia Noboa es clarísima. Si nosotros pudiéramos hacer una retrospectiva de cómo llegó a tener el grupo Noboa las riquezas que tiene, podríamos saber que lo hizo sobre la extracción a ratos inhumana, esclavista, de riqueza de sus trabajadores. Nadie llega a tener lo que tiene simplemente porque tiene una gran cabeza para los negocios. Y creo que ahora el capitalismo inclusive ya no tiene ningún escrúpulo en mezclarse con la delincuencia. Las acusaciones últimas contra Noboa Trading, esta empresa que en el debate el presidente candidato Noboa reconoció que pertenece a miembros de su familia. Dijo, no me pertenece a mí, yo no soy socio, pero sí a miembros de mi familia. Ya está ubicada, identificada e investigada por ser una de las empresas de donde están saliendo las cajas contaminadas
de banano contaminadas con cocaína a Europa. En esta coyuntura electoral, la marca de la vida cotidiana, y esto es importante, es algo entre el horror y el miedo. El horror de las personas que viven en los sitios donde están matando a diestra y siniestra. Hay 2.500 muertes casi en estos primeros 3 meses, muertes violentas. Hay 82 femicidios, más de un femicidio por día. La tasa de femicidio subió en el 2025. ¿Y saben cuántos femicidios tiene subregistrado el Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos en estos 3 meses? No los 82 que ha registrado la Fundación Aldea, sino 12. Ese es el nivel de descuido, de indiferencia que tiene el gobierno frente a estos problemas fundamentales. 3 minutos. ¿Qué opciones aparecen entonces en este escenario? Primero, una tendencia autoritaria. Creo que Noboa ha dado muestras de un autoritarismo puro y duro. A él le resbala la Constitución, le resbalan las leyes, incluyendo la ley electoral y el resto de leyes, le resbala la división de poderes, no tiene necesidad de gobernar con la Asamblea, nunca ha gobernado con la Asamblea, ha vetado 12 proyectos de ley en este periodo de apenas 1 año y unos meses más que tiene, que le ha enviado a la Asamblea. Los ha vetado sistemáticamente uno tras otro. Yo creo que ni siquiera los ha leído. Los ha vetado porque quiere dar muestra de ese autoritarismo a la Asamblea Nacional. Hay una política manejada por las élites y pequeños grupos de la burguesía exportadora que ha generado inclusive malestar entre ciertos sectores empresariales ecuatorianos. Y la gran pregunta es entonces, si tenemos por un lado el autoritarismo, ¿qué tenemos del otro lado? Del otro lado tenemos una postura que, primero hay que decirlo con claridad, ha sido honda y largamente estigmatizada, la Revolución Ciudadana. Nadie puede dudar que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana también hubo actos de corrupción. Y por si acaso, para que no se crea que estoy aquí para defender a la Revolución Ciudadana, mi voto en la primera vuelta fue por Leonidas Issa, no fue por Luisa González, ¿sí? Simplemente estoy tratando de hacer una diferenciación entre las dos posibilidades que se juegan este domingo. Y en ese sentido, está del un lado el autoritarismo, el abuso del poder estatal, la distorsión populista. Sí saben ustedes que Noboa ha dado 7 bonos, sacándose plata que no hay, no pagando a Solca, no pagando a las clínicas dializadoras, no pagando al Seguro Social, no pagando a empleados del MIES, que reclaman 3 meses de sueldo, no pagando a empleados y empleadas del Ministerio de Educación, que reclaman hasta 6 meses de sueldo, y sin embargo da bonos de, voy a ponerles un ejemplo, un bono de $800 para mujeres que vayan a hacer limpieza en las escuelas y establecimientos educativos, $800. ¿Cómo funciona el bono? Les da $400 inmediatamente, tienen que ir durante 2 meses a escuelas y colegios a hacer limpieza y después, al final, les da los otros 400. Es lo que dice. Evidentemente, como no se sabe de dónde saca la plata, del presupuesto no lo tiene, lo grave es que 2 cosas. 1, ¿quién garantiza que cogiendo $400 vayan a hacer limpieza esas personas? 1, es plata del Estado. Él tiene que cuidar plata del Estado. Y 2, esas personas que nadie sabe quiénes son escogidas selectivamente en una lista o listas que hace el gobierno, van a estar 2 meses conviviendo con niños, niñas y adolescentes en colegios. ¿Quién garantiza la integridad de esos niños, niñas y adolescentes de los establecimientos educativos? Con personas extrañas que van a hacer limpieza por simplemente capricho y voluntad del presidente Noboa. Del otro lado está la posibilidad de regresar a un Estado de Derecho, obedecer la ley, obedecer la Constitución y a una gobernabilidad democrática mínima, respetar las funciones del Estado, no hacer lo que se le viene en gana. Es simplemente eso. Si es que alguien cree que puede haber, aparte de eso, algún otro plus en la otra opción, listo. Lo que resulta interesante es que en este momento, y luego de la firma del acuerdo con el movimiento indígena y Pachacuti, de 25 puntos, que son, ustedes les invito a leer porque son efectivamente un plan de gobierno completo,
el plan en el que al menos yo creo y por el cual yo voté en primera vuelta por Leonidas Issa, este momento de las dos opciones, la opción de la RC es la que se compromete a cumplir los 25 puntos. Se compromete. Habrá que estar vigilante para que cumpla, pero esa es efectivamente la posibilidad de ir saliendo poco a poco, porque esto no se sale de la noche a la mañana, de la profunda crisis y del estado de desesperanza y de caída en picada libre que tenemos en el Ecuador. Entonces, una posición neutral, una posición a ratos cómoda desde el escritorio, desde lejos, yo estoy bien, finalmente ninguno de los dos me gusta, me convence, etcétera. Desde mi particular punto de vista, insisto, no cabe en las actuales circunstancias. La profundidad y hondura de la crisis nos lleva a que en este momento tengamos que optar. Algunos han llamado el mal menor, otros han llamado lo menos peor, otros han llamado finalmente una opción un poquito mejor, un poquito más democrática, como ustedes quieran llamarle. Pero finalmente cuando uno ve qué es lo que plantea el uno y qué es lo que plantea la otra, nosotros creo que podemos y necesitamos hacer, debemos, es una necesidad moral este momento, hacer la diferenciación. No hacerlo, yo creo que sería casi caer en una complicidad. El país de este momento necesita de claridad y necesita de voluntad política para salir de donde estamos. Gracias. Hernán, muchas gracias por tus palabras. Seguramente habrá varias cosas que discutir, que debatir, que conversar con el público al final del foro. A continuación vamos a dar la palabra al compañero Apauqui Castro. Apauqui es comunicador social, es coordinador de Pachacutic en Cotopaxi, fue dirigente de la CONAIE, es comunero de Salamala Grande. Bienvenido, compañero Apauqui, igual 15 minutos. Bueno, saludar a todos y todas, gracias por este espacio. También ahí vamos a poner algunos elementos. Primero, a partir de los estudios también que nos han posibilitado, pero también desde las vivencias que tenemos y de las que venimos. Me parece que ese debe ser como un complemento realmente necesario. Y me parece, y saludo estos espacios, porque si no nos quedamos solo en la lírica de la academia y eso no permite, ¿no es cierto?, tener este acercamiento con las realidades que también acarreamos en los territorios. Y bueno, un gusto compartir aquí con Hernán. Me acuerdo 2012 o 2013, él fue mi profesor yo estudié en la Faxo. Él era uno de los pensadores y defensores en ese tiempo de la Revolución Ciudadana, cuando nosotros siempre hemos sido críticos, pero ahora pongo este antecedente porque justo en estos tiempos a la decisión que nos ha tocado llegar ha sido como en una situación muy compleja. Hago mis comparaciones siempre con la vida nuestra que tenemos. A veces en unas relaciones de pareja súper tóxica que se ha tenido, no puedes superar un pasado y eso complica, ¿no es cierto?, esta posibilidad de avanzar con la vida de uno o de otra manera. Y nosotros no hemos querido quedar enfrascados en estos 10 años que nos intentan solo recordar y decir por qué hay como este avance que se ha tenido que dar y optar por una posibilidad. Y esto lo pongo para no repetir todo el diagnóstico que comparto. En la primera parte estaba eso, pero Hernán ya lo hizo, todo lo que estamos viviendo en esta realidad. Entonces, si partiendo de ese diagnóstico, ¿no es cierto?, y ahí solamente poner como algunos datos de cuál ha sido el crecimiento, por ejemplo, de la pobreza extrema, que aumentó en estos tiempos, alcanzó el 12.7% en diciembre del 2024 frente al 9.8% que registraba en diciembre del 2023. Esto que implica que cerca de 2.4 millones de personas vivan con menos del $51.53 al mes.
Estos datos son tomados del INE para que no crean que nos estamos inventando cualquier cuestión. Ahí, de igual manera, en diciembre del 2024 decía que la tasa de pobreza por ingresos en Ecuador se situó en el 28%, lo que representa un incremento de 2 puntos porcentuales respecto al mes en el 2023. Aquí hay algunos balances, tema de la falta de atención, en temas de salud, en temas de educación y muchos otros factores, repito, que Hernán ya lo puso el diagnóstico central. Yo me voy a centrar por qué el movimiento indígena también ha optado por esta posición de superar lo que decía, ¿no es cierto?, de esta relación tóxica que se tuvo con el correísmo. Nosotros no vamos a olvidar todo el atropello, la violencia que hemos sufrido, pero en estos tiempos tan duros, tan jodidas que estamos atravesando, no podemos solo quedarnos situados en esos 10 años. ¿Por qué no se recuerda desde la misma consolidación de la época republicana, 1830? ¿Cómo nace, ¿no es cierto?, Ecuador? ¿Cómo se constituye? Y nosotros los indígenas, y más aún las compañeras, mujeres, que no se tenían ni las posibilidades, ¿no es cierto?, de conocernos como sujetos de derechos. Entonces, me parece que la derecha ha utilizado muy bien los relatos de naturalizar el odio contra un sujeto político, y eso me parece que no nos ha permitido mirar más allá. Ahorita nosotros, el movimiento indígena y ciertos voceros, hemos estado como en la mirada de qué decimos o qué no decimos. Algunos de nuestras mismas filas nos critican este tema, le toman como sarcástico lo que nosotros pregonamos, las decisiones colectivas, cuando desconocen las instancias y los procedimientos que debemos cumplir para ser acreedores de una decisión. Por ejemplo, solo para llegar a lo que ahorita ya es público, lo que Pachacuti ha tenido que hacer, pasamos por 18 consejos políticos. Para nosotros también, a la interna, que venimos de esas filas, se nos hace tedioso, hasta cansón, y más nos imaginamos para la ciudadanía y para para la opinión pública. Hay como un proceso muy complejo, y en eso la primera invitación es a entender la funcionalidad que tenemos como movimiento indígena. Y ahí aquí en la academia, justo para ir empatando con nuestras vivencias y todo, invitar que se lean el proyecto político de 1994. Nosotros lo único que hemos hecho es seguir ese horizonte que nos han trazado nuestros mayores. No lo estamos interpretando a conveniencia, no lo estamos leyendo solo, digamos, a partir de una necesidad o de un momento. Nosotros no nos quedamos encerrados en las coyunturas electorales, porque esta es la final, del 13 de abril, gane quien gane, a la final nos va a tocar seguir luchando. Si no luchamos, los derechos que hasta el momento se tiene, no lo hemos conseguido de una buena manera. Entonces ahí el otro de los elementos que quiero poner es que el movimiento indígena siempre, absolutamente siempre, ha estado primero abierto al diálogo. Recordarán lo que tuvimos, ahí fui dirigente de la CONAIE en 2017, entablamos un proceso de diálogo con Lenín Moreno, pasamos 2 años de ministerio en ministerio, de café en café, de reunión en reunión, pero que a la final no se concretó en nada. Y de ahí no se diga, con Guillermo Lasso igual nos sentamos, para que no digan que nosotros somos como muy sectarios, muy selectivos. Guillermo Lasso, una representación de la derecha tradicional, nos sentamos, la CONAIE tuvo la apertura, no como una cuestión de buscar acomodos, tal como lo han hecho sujetos de nuestras filas, que sí, abiertamente en 2016, llevaron a Guillermo Lasso allá a las oficinas de la Casa del Arco Iris, que ahora supuestamente nos andan tachando de que hemos traicionado el proyecto político. No voy a poner aquí los nombres, ustedes muy bien saben, personas de mi misma provincia, otros de más del sur y otros de acá del norte, pero que ustedes muy bien conocen, quienes nos han dicho y nos han tildado de que hemos traicionado. Entonces nosotros tomamos como referencia el proyecto político, ahí
les invito de verdad que lo puedan leer, son creo que 51 o 52 páginas, no son muchos, pero tiene una carga teórica bastante enriquecedora. Ahí hay muchos teóricos que también lo citan. Bueno, si decimos ni calco ni copia, ustedes ya saben a quién nos referimos, pero él es como uno de los centrales en este documento, pero hay también otros. Aquí en la declaración, por ejemplo, en la presentación, a nosotros nos ponen al movimiento indígena como un sujeto político. A veces hay como este desliz del mal entendimiento, del cansancio, de no hacer el esfuerzo de entender a qué nos referimos en lo político. Lo político, mucho lo vinculamos solamente con el tema electoral y ahorita corrompido con el tema de la corrupción. Pero me parece que sí se debe hacer un poco de esfuerzo, sobre todo desde los estudios, para darle dignidad al quehacer política. Porque me parece en estos espacios y en otros, muchos nos consideramos actores políticos, por más que no creamos mucho en las elecciones como la posición de reivindicar netamente o lograr los derechos, sino como un acto también de una posibilidad de construir un poder. Puede ser un poder popular, obviamente, si todos los pobres nos juntáramos, no tuviéramos a ricos gobernando, entre pobres nos gobernáramos, pero lamentablemente ahí el otro elemento, hay un vacío ideológico tenaz en los pobres, no para quedarme centrado solo en el movimiento indígena, porque en el movimiento indígena, porque en las elecciones anticipadas ganó, ¿no es cierto?, en la Sierra Centro, donde está el fuerte del movimiento indígena, hay un vacío ideológico muy fuerte en nuestras filas, eso no lo vamos a negar. Pero eso no tampoco nos lleva a que sigamos siendo cómplices, como nosotros vimos por esta represalia, por este mal manejo de los 10 años del correísmo, que nos tocó sacar una cuestión que hasta ahora nos siguen criticando, el tema del nulo ideológico, pero nosotros hemos dicho que este no es el momento. Alguien que se considere de las filas de las izquierdas, progresistas, estudiosos del sector popular, de las luchas, del movimiento indígena, y que estén optando o estén llamando por el nulo, desde mi persona he dicho, es hasta una contradicción ideológica y política, porque no se está asentando en las filas por donde debería enmarcarse. Ahí otro de los planteamientos, nosotros en el proyecto político claramente señala, nuestro llamado, o nuestro sueño, nuestro anhelo, no es la simple toma del poder a través de las elecciones, sino también cómo construimos para acabar o abolir con ese momento que se llamaba el Estado uninacional. Desde aquí se planteó la construcción de esta posibilidad del Estado plurinacional. Entonces, ahora, muchos, esto lo hemos dicho en varios espacios, en su momento la Revolución Ciudadana pensó estar aplicando o haciendo Estado plurinacional con solo poner las señaléticas en quichua, en shuar, y se olvidaron también de institucionalizar, de plurinacionalizar la institución, ¿no es cierto?, desde las instancias gubernamentales. Nosotros hemos tomado como una posibilidad estos acuerdos, que ya lo nombró Hernán, con los 25 puntos, que obviamente no es porque estemos confiados o ya a ciegas. En las relaciones, permítame comparar esto, si vos te falló alguien, no vas a ciegas volver a confiar en la persona. Y ahora nosotros también no es que estamos volviendo a confiar a ciegas, pero hay una necesidad netamente clara. Preferimos ir o dejar que nos acaben, que nos maten, o nuevamente ver esta posibilidad de acercarte por lo menos para conversar y decir, vean, estos son los puntos que nosotros vemos en esta, digamos, ante esta compleja situación, y ahí con estos planteamientos que se dan. Ya un poco para ir cerrando, hay una cuestión que dejar la recomendación, la sugerencia, leerse el proyecto político, pero también otro de los factores, el movimiento indígena nunca ha sido y nunca va a ser un espacio homogéneo, que todos estemos, digamos, alineados a pensar, digamos, uniformemente. Pero lo que sí hemos sabido ser es bastante disciplinados. Ahorita en la posición que tenemos no hay una unanimidad, no hay un consenso, pero sí hay una mayoría.
Las voces que están discrepando o que nos están atacando son aquellas personas que se han mal acostumbrado a vivir del quehacer político de manera comercial, de manera mercantil. Y nosotros anteponemos nuestras demandas, nuestros planteamientos, y por eso no hemos tenido conversaciones bajo la mesa, absolutamente para nada, y en ese marco se ha puesto en conocimiento esta posibilidad ante el desastre, ante el desquebrajamiento que estamos llevando con este gobierno, con el candidato presidente que ha violado la Constitución como a él se le antoje y ha cambiado la vicepresidencia como a él se le antoje. Nosotros no creemos que sea la posibilidad netamente de retomar o de revivir al país en las condiciones, en los derechos que se ha alcanzado. Con esto, para cerrar, me parece bastante necesario la unidad entre los sectores sociales y populares para estar atentos. O si no, si gana Daniel Noboa, nosotros lo que hemos dicho, por suerte no nos tocará salir fuera del país, pero sí resguardar, pedir asilo en muchas comunidades. Bueno, nosotros tenemos comunidades, pero para otros compañeros que están haciendo vocería, nos tocará pedir asilo o también facilitarles el asilo para desde las comunidades, bajo nuestro manejo, nuestro autogobierno, poder tener el resguardo que se tenga, pero la batalla va a ser duro. Si gana Daniel Noboa, lo primero va a ser la cacería a nosotros, a los que hemos estado hablando y siendo muy críticos. Y el apoyo en estas condiciones a Luisa González no ha sido así libre y tajantemente. Por eso nosotros lo hemos denominado inclusive un apoyo crítico, un acuerdo crítico que hemos suscrito el pasado domingo en Tixán, en Chimborazo, bajo las cuestiones que se tengan que hacer. Entonces, ahí dejamos poniendo nuestra referencia teórica, el proyecto político de la CONAIE que está de 1994, también el diagnóstico, la realidad que estamos viviendo con este gobierno, no solamente sino empezando desde Moreno, Lazo, y ahora cómo estamos terminando. No podemos quedarnos enfrascados en recordar solamente esos 10 años del correísmo. Fue duro, sí, no vamos a olvidarnos, pero ante eso y ante la situación, el momento que estamos viviendo, también conocemos y sabemos actuar de una manera consciente a la realidad que estamos viviendo. En este aspecto, dejamos trazado estos criterios y que este 13 de abril, concordamos ahí con algunos compañeros y compañeras, no solamente se está eligiendo un presidente o lo que vaya a pasar en 4 años, ¿qué vamos a esperar o qué queremos dejar también de huellas para quienes vendrán detrás de nosotros? Entonces, en ese aspecto esperamos realmente una cuestión consciente y crítica ante esta situación y obviamente esta posibilidad que nosotros lo hemos dicho, no endosándonos, y a mí me cuesta hablar mucho de la candidata, pero hemos optado por esa opción como una posibilidad. Y en esos términos nosotros hemos puesto como estas opciones también la candidatura de Leonidas, pero bueno, quedamos en esta polaridad, en la tercera posibilidad, y ahora también hemos tomado en esta vía de la izquierda, de donde somos, y optar por el progresismo con nuestras propuestas que se ha dado. Eso nada más, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Apauqui. ¿Alguien va a pasar por usted? Ok, bueno, ahora vamos a cerrar esta primera parte del foro antes de darles la palabra a ustedes, querido auditorio, con la intervención de la profesora Soledad Stoessel, que es docente acá en la Universidad Central, en la Facultad de Ciencias Sociales. Ella es doctora en Ciencias Sociales e investigadora en el CONICET de Argentina, socióloga, magíster en Ciencias Políticas por la Flaxo Ecuador, y también es miembro del grupo de trabajo de Claxo, ¿Qué trabajo para qué futuro?, así como del proyecto Élites y Poder Político en el Ecuador, que es un proyecto que desarrollamos en el seno del grupo de investigación. Soledad, muchas gracias por tu intervención. 15 minutos también. Unos minutos antes. Bueno,
Gracias, Miguel. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por estar acá, gracias a los que están conectados, participando virtualmente. Bueno, para mí es un placer poder compartir esta mesa, este espacio con Hernán, con Apauqui. Agradezco a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Central y también al Instituto de Investigaciones Económicas por habilitar este tipo de espacios en una coyuntura particular y sumamente crucial como la que estamos atravesando en Ecuador, a tan solo 5 días de las elecciones, de la segunda vuelta electoral, que como bien decía Hernán, siempre se dice, ¿no?, que toda elección es crucial, que es fundamental, y creo sinceramente y profundamente que esta segunda vuelta electoral sí constituye una coyuntura clave por varias cuestiones que voy a mencionar ahora. Primero porque estamos atravesando a nivel global una policrisis, no es simplemente una crisis múltiple, sino que es una policrisis, es decir, una multiplicidad de crisis que están interconectadas entre sí y que en el caso de Ecuador esa policrisis asume ciertas singularidades, ciertas particularidades, ¿no? Tenemos una crisis, bueno, de inseguridad que palpamos cotidianamente, tenemos una crisis migratoria, tenemos una crisis económica, ¿no? Ecuador entró en recesión económica en el último trimestre del año pasado. Tenemos una crisis climática, ¿no? Estamos viendo cómo en Esmeraldas, ¿sí? El caso de Esmeraldas, a partir del avance del gran capital extractivo sobre los territorios locales, ¿no? Los desastres ambientales que estamos viviendo. Entonces, tenemos que esa policrisis se está expresando en Ecuador ya hace varios años de una forma singular, que ahora voy a avanzar un poco más en eso. También, en segundo lugar, creo que esta es una coyuntura electoral clave, fundamental, dirimente en términos democráticos. Miguel en la introducción señalaba ciertos elementos que hacen a lo que es la cultura democrática, a lo que hace un régimen democrático. Tenemos que en Ecuador, por primera vez en el año 2023, la mayor parte de la población aceptaría un gobierno dictatorial, ¿sí? Eso, por primera vez en el siglo XXI, en el año 2023, se da esa particularidad, ¿no? Es decir, estamos atravesando en el país una atrofia democrática, una crisis del régimen democrático, y que es mucho más profundo si vemos qué pasa con los jóvenes. Acá en el público presente hay una gran cantidad de jóvenes, y vemos que si ahondamos un poco más en esos datos que nos presentaba Miguel, que pertenecen al Latinobarómetro, al estudio Latinobarómetro del 2023, y también acabo de revisarlos del 2024, vemos que esa desafección política, que esa insatisfacción con la democracia es mucho más profunda en los jóvenes. Si estoy pensando entre los 15 y los 30 años. Entonces, ese es el segundo elemento por el cual en estas elecciones Ecuador se está jugando mucho. Y ahora voy a avanzar un poco más en qué es lo que está en disputa, qué es lo que está en juego en estas elecciones y cuáles son los escenarios que se van a abrir el 13 de abril. Por último, otro elemento fundamental es que Ecuador es el único país de la región latinoamericana que no ha ingresado a lo que hemos llamado desde la academia el segundo giro a la izquierda o el segundo giro progresista. ¿Sí? Hemos tenido desde el inicio del siglo XXI hasta el año 2015 lo que se ha llamado un giro a la izquierda, es decir, la mayoría de países gobernados por coaliciones o partidos de centroizquierda, progresistas. Luego hemos tenido un giro hacia el año 2015, un giro hacia la derecha, un giro conservador, y luego la mayor parte de países han optado, sus sociedades han optado nuevamente, sí, ahí estamos bien, han optado nuevamente por escoger opciones, proyectos de izquierda, de centroizquierda. Ecuador es el único caso en que durante 2 elecciones consecutivas ha ratificado, ¿no?, en las urnas una opción neoliberal, ¿sí? Un proyecto de derecha, un proyecto neoliberal. Entonces, esos son los elementos que hacen a esta elección crucial, donde lo que se está disputando son no solamente modelos económicos, ¿sí? En la mesa se ha hablado bastante del neoliberalismo. Lo que yo considero es que no solo está en disputa 2 proyectos económicos, un proyecto neoliberal autoritario contra un proyecto
una opción, digamos, antineoliberal o post-neoliberal, ¿no? Con una fuerte intervención del Estado, sino lo que se está disputando son proyectos políticos en torno a la vida en común, la vida colectiva, ¿sí? Conservar la vida, una vida digna. Eso es lo que hoy me parece a mí que está en disputa en Ecuador. Voy a dividir mi exposición en dos partes, ¿sí? En primer lugar, y agradezco mucho las exposiciones que me antecedieron de Hernán y de Apauqui, porque ya colocaron ciertos elementos que yo ya tenía pensado exponer, así que voy a avanzar más rápido. Pero en la primera parte quisiera esbozar algunos elementos para entender cómo llega Ecuador a estas elecciones de abril del 2025. ¿Cómo llega? Llega atravesando una, como decía, policrisis, que se expresa en una crisis económica, una crisis de integración social y una crisis estatal y de atrofia democrática, que ha derivado al día de hoy en la instalación de un régimen cívico-militar. Y aquí estoy usando una categoría que ha elaborado el politólogo Guillermo O'Donnell en los años 70, para dar cuenta de los procesos políticos que estaban ocurriendo, sobre todo en el Cono Sur, en el marco de las dictaduras militares, en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. Él hablaba de los estados burocráticos autoritarios y también hablaba de regímenes cívico-militar. Hoy en día, Ecuador, ¿no?, de la mano del presidente Daniel Noboa, ha instalado un régimen cívico-militar autoritario. ¿Cómo es que llegamos a ese escenario? Voy entonces a esbozar algunos elementos, algunas cifras, que en realidad son cifras que lo que vienen a hacer es a graficar la vida cotidiana, ¿sí?, que atravesamos todas y todos los ecuatorianos, los que vivimos en Ecuador, incluso los ecuatorianos fuera del país. Luego, en la segunda parte de la exposición, me gustaría esbozar los escenarios sociales y políticos que se podrían abrir este domingo 13 de abril, que he esbozado 4 escenarios posibles y voy a avanzar hacia eso al final de la presentación. La siguiente, por favor. Como decía, hoy en día Ecuador atraviesa estas crisis múltiples que se expresan en diferentes indicadores sociales y económicos. Voy a pasar muy rápido porque ya Hernán hizo una radiografía de este panorama. Tenemos, ¿no?, en términos de económicos, el tercer trimestre del año pasado cayó la inversión privada, ¿no?, en un 6%, a pesar de que el modelo de ortodoxia neoliberal implementado, radicalizado por el presidente Noboa, se apoyaba en un pilar importante que era atraer inversión, ¿sí?, inversión privada. Bueno, eso no ha sucedido, sino que ha sucedido todo lo contrario. La inversión viene cayendo. Luego tenemos también una disminución de las exportaciones, tenemos una caída también del gasto gubernamental, sumado a la crisis energética que hemos todos atravesado el año pasado y que continúa, ¿no? Es un gobierno que todavía no ha atacado, no ha hecho absolutamente nada para enfrentar esa crisis energética. Luego, si nos vamos al tema de trabajo, ¿no?, del tema de empleo, tenemos que para diciembre del 2024 teníamos un 5% de desempleo. Llegamos a tener un 67% de empleo, entre comillas, digo, no adecuado, que eso se refiere a el trabajo que se realiza sin ningún tipo de goce de derechos laborales, ¿no? Esta es la cifra más alta desde el año 2007. Es decir, tenemos casi un 70% de la población económicamente activa que trabaja en términos precarios, donde no se les reconoce ningún tipo de derecho, donde no trabajan 8 horas al día, donde no tienen derecho a la seguridad social, donde no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a seguro de desempleo, ni ningún tipo de derecho laboral. Luego, si nos vamos al tema de la deuda, tenemos un escenario, ¿no?, en términos fiscales sumamente amenazante, peligroso, que es una deuda pública que va en aumento, ¿sí?, pese a lo que establece la ortodoxia neoliberal, ¿sí? Los neoliberales siempre sostienen esto de no endeudamiento, de llegar a un superávit fiscal. Bueno, tenemos una deuda pública que llega a los 48.000 millones de dólares. El próximo gobierno, ¿sí?, el que gobierne los próximos 4 años, va a tener que pagar alrededor el 35% de esa deuda,
¿sí? Que equivale a alrededor de 16.000 millones de dólares. Y por último tenemos una situación que es de una inflación que se ha visto en los últimos 2 años, especialmente en el último año, y especialmente a partir del aumento, como decía Hernán, de 3 puntos del IVA, lo que ha implicado un aumento de la canasta básica, pero los salarios reales disminuyeron. La siguiente, por favor. Ya si nos vamos a ciertas cifras, indicadores, a lo que hace a una crisis social, una crisis de integración social, también paso rápido, tenemos que llegamos a tener, ¿no?, una población bajo la línea de pobreza casi en un 30%, tenemos un 10% de pobreza extrema. En términos de seguridad, hemos visto que la tasa de homicidios ha aumentado progresivamente desde el año 2017, ¿no? El máximo despunte de la inseguridad se da en el año 2022, en el gobierno de Guillermo Lasso, llegando y vamos a cerrar, ¿no? Los expertos sostienen que vamos a cerrar el año 2025 con la tasa de homicidios más alta de la historia del Ecuador, ¿no? En un 50 cada 100.000 habitantes. Después, si vemos el tema de gasto social, se viene reduciendo progresivamente el gasto social en salud, en educación, en políticas dirigidas hacia las mujeres, políticas de género. Solo por poner un ejemplo, hoy en día, ¿no?, el Ministerio de la Mujer solamente tiene 10 millones de presupuesto, ¿no?, que equivale a un ínfimo 0.008% del presupuesto total. Y luego, si vamos a ver cifras más que hacen a la subjetividad, a las percepciones de la ciudadanía, vemos que el nivel de satisfacción con la vida en general en Ecuador se encuentra en un 70%. Ecuador es uno de los países de la región cuya población menos satisfecha está con su vida, ¿sí? Y que esto además se ha traducido a lo que hoy en día es una crisis migratoria, una de las mayores estampidas migratorias que ha atravesado Ecuador, ¿sí? Para el 2024, las remesas enviadas por los migrantes ecuatorianos alcanzaron la cifra récord de 6.500 millones. La siguiente, por favor. 2 más, ¿sí? Estos gráficos los voy a pasar rápido, ¿sí?, porque muestran las cifras que acabo de mencionar. Una más, por favor. Otra. Más. Ahí estamos. Bien, ¿qué nos dice este panorama? Primero, hemos llegado a este escenario de esta policrisis a partir, ¿no?, de la implementación de un modelo neoliberal en términos ortodoxos, ¿no?, como conocimos el neoliberalismo en los años 90, a la vieja usanza, que ha derivado, ¿sí?, al mismo tiempo en una crisis estatal. Hernán hablaba muy bien, ¿no?, de una crisis de gobernabilidad, de una crisis de institucionalidad. Yo adicionaría a eso una crisis estatal. Acá estoy usando un concepto que viene de la teoría del Estado elaborada por Gisop. ¿Qué es una crisis estatal? Una crisis estatal se da cuando estos 4 elementos que están en la lámina se ponen en juego, ¿no? El Estado pierde el control del territorio, ¿sí?, sobre el que gobierna, sobre el que tiene soberanía. Hemos visto el avance de grupos criminales, hemos visto, como mencionaba Hernán, la contratación de mercenarios, ¿sí?, de una empresa de seguridad norteamericana para hacerse cargo de la seguridad, porque el Estado ecuatoriano perdió la capacidad de poder hacer frente a la inseguridad, al crimen organizado, ¿no? Ha contratado, no sabemos bien cómo, no sabemos, son muy, digamos, turbios los elementos que hacen a este contrato del Estado ecuatoriano con una empresa de seguridad norteamericana, ¿no?, de este señor Prince, que ha llegado al país y ha incluso hecho declaraciones en el medio de la campaña electoral, ¿no?, a favor del candidato presidente Noboa. Vemos entonces que el Estado ha perdido el control del territorio. Hemos visto también el fracaso de las capacidades estatales para generar intervenciones en la sociedad, para generar políticas públicas. Ha perdido el monopolio de la coerción, ¿sí?, de la violencia legítima. Hemos visto el aumento, por ejemplo, de las llamadas vacunas, de las extorsiones. No hay políticas estatales para garantizar una vida mínima. Y por último, tenemos 2 elementos más que hacen una crisis estatal, que es la disolución de la población, que ya deja de reconocerse en una identidad nacional, ¿no? La estampida migratoria nos da cuenta de esa fragmentación que se vive en el país.
Y por último, entra en crisis la idea del Estado. La idea de que el Estado puede ser aquella instancia que nos represente a todos como totalidad, ¿sí? Ha entrado en crisis esa idea de que el Estado es una superficie o un terreno desde el cual se puede garantizar el interés común, el interés colectivo. Y el Estado cada vez más ha estado proclive a ser capturado por ciertos intereses concentrados económicos. En este caso, por el actual gobierno, ¿sí? Que como todos sabemos es el gobierno del presidente Noboa, que pertenece a uno de los grupos económicos más importantes, más poderosos del país. Sí, bien. Entonces, llegamos, ¿no?, a este escenario en el que se combina esta ortodoxia neoliberal con una crisis estatal. Y podemos avanzar 2 más, por favor. Una más. Ahí está. Y que es parte de un ciclo que comienza en enero del 2018, ¿sí? Particularmente. Es decir, este escenario de policrisis, ¿no?, de ortodoxia neoliberal, de crisis estatal, con una deriva hacia la instalación de un régimen cívico-militar, ahora voy a explicar por qué, es parte de un ciclo político-económico que comienza en enero de 2018, particularmente con la consulta popular que lleva adelante Lenín Moreno en febrero del 2018, que fue, no sé si recuerdan, una consulta popular que tenía 2 objetivos. En primer lugar, proscribir a una fuerza política, ¿sí?, a una identidad política como es el correísmo, y en segundo lugar, hacer una reforma del Estado para permitir que las élites económicas capturen el Estado para desde ahí llevar adelante ciertas decisiones que favorezcan ciertos intereses concentrados. Es decir, el año 2025 es una continuidad, lo que está ocurriendo hoy es una continuidad de lo que comienza en el año 2018. Primero con el gobierno de Lenín Moreno, luego cuando se ratifica ese modelo neoliberal que tiene cada vez más tintes autoritarios con la elección de Guillermo Lasso en el 2021 y termina de catapultarse con la elección de Noboa en noviembre del 2023. Enero del 2024 es un mes clave, ¿sí? Todos recordamos que en enero del 2024 el presidente Noboa declara por decreto el conflicto armado interno. Desde ese entonces, es decir, desde hace un año, se profundiza esta deriva, ¿sí?, autoritaria hacia un régimen cívico-militar. ¿Y por qué pongo el foco en lo de cívico-militar? Este es un concepto, ¿no?, también que proviene de distintas teorizaciones que aluden a un tipo de régimen de carácter autoritario en el que el poder está controlado por actores militares y civiles, en el que el poder está sostenido en una alianza entre las Fuerzas Armadas y grupos políticos civiles, especialmente grupos económicos. ¿Qué significa un régimen cívico-militar y liberal? Significa que se suprimen las libertades individuales, ¿no? En Ecuador pasó durante un año bajo estado de excepción. En un año ha vivido en estado de excepción durante casi 250 días. Como bien decía Hernán, también a Pauqui lo señalaba, ¿no?, la persecución a periodistas, a dirigentes sociales, a dirigentes políticos, la captura de instituciones políticas al servicio de este poder oligárquico. Tenemos un CNE, tenemos una Corte Constitucional que están completamente capturadas por el gobierno actual, ¿no? Que la principal señal o la primera señal de eso fue la persecución y el destierro obligado a la vicepresidenta actual, Verónica Abad. Y luego de eso le han seguido una serie de artimañas jurídicas para continuar capturando estas instituciones políticas, ¿no? Desde el capricho del presidente Noboa de no querer pedirse licencia para hacer campaña, como establece el Código de la Democracia, o esta disposición de no poder utilizar celulares el día de las elecciones, o la última disposición, la más reciente de esto, de que quizás se cambian los centros de votación en algunos lugares que han sido perjudicados por las inundaciones. Es decir, tenemos un Consejo Nacional Electoral que está supeditado a las directrices de un presidente. La máxima expresión de esta instalación de un régimen cívico-militar, ¿no?, que opera a partir de una alianza entre grupos civiles y militares, es la desaparición y posterior
asesinato de Ismael, Josué, Nehemías y Steven. Sí, hay que decir los nombres. El presidente no lo sabe, el presidente no los pudo decir en el debate presidencial. Hay que mencionar los nombres de estos niños desaparecidos, asesinados por el poder político, ¿no? Y que no ha sido un daño colateral, ¿no?, de una guerra, de una supuesta guerra, no es un número más, sino que es una desaparición forzada y un crimen de lesa humanidad, que expresa justamente la violación de derechos humanos que venimos en Ecuador atravesando desde hace ya algunos años. Ya para cerrar, ¿sí?, vamos a la última, ahí estamos. ¿Qué escenarios se abren entonces este 13 de abril? Por un lado, el primer escenario es el que yo le he llamado la continuidad del polo que representa esta dominación cívico-militar con neoliberalismo autoritario, ¿sí?, que está representada por el actual presidente, candidato. Ese sería, digamos, un primer escenario. Luego tenemos un segundo escenario, que sería el escenario del cambio político. Luego de 8 años de instalación de este modelo de neoliberalismo autoritario, apoyado en una dominación cívico-militar, tenemos la posibilidad, Ecuador tiene la posibilidad de un cambio político, ¿sí? Uno de los grandes méritos de Noboa ha sido que luego de 17 años ha logrado que converjan distintas posiciones, expresiones políticas de izquierda, progresistas, ¿sí?, de centro-izquierda, que como bien Apauqui lo expresaba desde sus experiencias del campo popular, ha estado durante varios años, ¿sí?, durante 17 años en constantes tensiones. Pero hoy en día ya estamos frente a la posibilidad de que se conforme este polo que yo le he llamado de unidad plurinacional y popular, que en definitiva también lo considero como un frente antifascista en defensa de la democracia. No será el primero ni el último frente antifascista que se configure a nivel global ni en América Latina. Ya hemos tenido muchas experiencias de unidad progresista para frenar las derivas autoritarias y neofascistas de distintos proyectos, ¿no? En Brasil, hace unos años, cuando Lula da Silva gana las elecciones, gana también como resultado de esta unidad en la cual convergen distintas expresiones y posiciones de izquierda, de centroizquierda. Por favor, la última, y ya con esto cierro, para hablar un poco, ¿no?, en qué consiste este polo democrático de la unidad nacional. Esta convergencia antifascista y democrática, desde mi punto de vista, es una convergencia que ya se viene gestando hace algún tiempo, al menos hace un año. Bueno, Apauqui lo mencionaba, cómo al interior del movimiento indígena ha sido largo, ¿no?, ese acumulado político y social de debate al interior del movimiento indígena. Lo mismo ha sucedido en otros espacios políticos, ¿no? Ha habido distintas discusiones en distintos partidos políticos, en distintos colectivos de mujeres, colectivos feministas, para dar lugar a esta convergencia antifascista y democrática. Desde el análisis que yo puedo hacer, ¿no?, podemos sostener que el proyecto, ¿no?, de este polo de unidad plurinacional y popular, el proyecto no es la candidata Luisa González, ¿sí? El proyecto trasciende a una candidatura. En todo caso, Luisa González es el vehículo o es la forma en que hoy en día se está expresando y representando esa unidad, ¿sí?, esa unidad plurinacional y popular que ya se viene gestando en los últimos años. Recordemos que hemos tenido 2 paros plurinacionales en el año 2019 y en el año 2022, donde ahí se expresaron, ¿sí?, se expresaron públicamente esas distintas posiciones progresistas, de centro, izquierda, de izquierda, y que hoy en día están convergiendo en este polo que está disputando las elecciones. Por último, podemos volver a la anterior lámina. Tenemos 2 escenarios adicionales que yo identifico. El escenario C, el tercero, sería un escenario de no reconocimiento de los resultados electorales el día 13 de abril, ¿sí? Es decir, que se prolongue de facto el polo cívico-militar que actualmente está gobernando sin reconocimiento de los resultados electorales. Y por último, otro escenario es el reconocimiento, en caso de que gane la candidata Luisa González, el reconocimiento de la victoria de este polo plurinacional popular
pero con una merma de legitimidad de origen, a través de distintos mecanismos que ya se vienen implementando. Entonces, esos serían los 4 escenarios que yo avisoro y lo dejo acá, así abrimos el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Sole, por tu intervención. Ahora la palabra la tienen ustedes, el y amigo Henry Alan, que también es parte de nuestro proyecto de investigación, nos va a ayudar con el micro. Él mismo creo que tenía una pregunta. Entonces, si quieres empezar tú, Henry, está bien, adelante, y luego le pasamos al resto de gente. No, sí, pero prefiero que empiece alguien. Dale, más. bueno, entonces abrimos el micro, aquí el colega docente. Les pedimos, por favor, si se pueden presentar cuando... Sí, primero, Nilja, tú. Ah, ya. Antes de hacer su pregunta, que digan quiénes son, de dónde nos acompañan. Gracias. Muy buenas tardes. A nombre de las autoridades, expresar el agradecimiento a la tertulia a la que hemos sido invitados. Mi nombre es Santiago Vinuesa, por el momento soy el director de la carrera de Estadística. Si usted me permite, señor moderador, solo quisiera leer unas palabras del maestro, del ex señor rector, doctor Manuel Agustín Aguirre, ya que estamos en los 75 años de la facultad. Y este párrafo implica muchas cosas de lo que está viviendo en la actualidad la sociedad. Si por favor me permite. Por favor, adelante. Muy gentil dice: la universidad tiene que encontrar en el pueblo los músculos de su acción y el pueblo en la universidad el instrumento intelectual de su liberación. La universidad no puede estar al servicio de las ideologías caducas, falsas, anticientíficas, ni soportar la férula de ningún dogma que encierre y encadene el espíritu. No a la universidad dogmática, sino a la universidad científica, abierta a la comprensión de las nuevas teorías y sistemas, no para introducirlas por la fuerza en los espíritus, sino por medio de la activa militancia, de la discusión libre y la razón plena. La universidad no puede vivir en el pasado, sino en el presente y en el futuro de un pueblo y sus destinos. Tiene que convertirse a través de sus facultades en la verdadera orientadora de la conciencia nacional, en todos sus aspectos. La universidad tiene que ser más profundamente democrática, no solo internamente, sino en la universidad de la vida. Para terminar, la universidad tiene que enseñar y educar para la verdad y formar el carácter para decirla sin temores. Hemos vivido y estamos viviendo en un ambiente de falsedad, de farsa y de mentira. La inteligencia sin principios y sin carácter es siempre una amenaza real o latente para la sociedad. Me he permitido leer este extracto porque estamos en momentos difíciles, complejos. Por favor, nuestro fundador, hace muchos años ya, vio un camino complicado. Está en nuestras manos, en nuestra inteligencia, en nuestro raciocinio, tomar la mejor decisión. Nada más y gracias, por favor. Muchísimas gracias, colega, estimado colega. ¿Alguien más? A ver. Gracias. Y buenas tardes, mi nombre es David Rojas y en primer lugar, pues primero aplaudo su presencia aquí en la Universidad Central, puesto que es vital la unión de todos los sectores y en este caso, qué importante que la hayan tomado en cuenta a la Central, ¿no es cierto? Y tengo un comentario como para complementar todo lo que se habló y asimismo también una pregunta, aprovechando que estamos en la Facultad de Economía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería el complemento? Yo diría que estamos viviendo lo que es el capitalismo del desastre.
lo que describió Naomi Klein en su libro, ¿no es cierto?, La doctrina del shock. ¿Por qué? Porque ella decía que hay una transferencia de riqueza pública hacia manos privadas, y hemos visto que, por ejemplo, el gobierno de Daniel Noboa nos ha subido el IVA, sin embargo se mantiene lo que es la inseguridad, pero quién sabe que con esos recursos se esté financiando lo que son los ejércitos privados, como lo que usted bien decía, Hernán, del mercenario Eric Prince. Asimismo, la concesión, bueno, que gracias a Dios nos dio el Campo Sacha, que es patrimonio nacional, y asimismo una reducción del gasto social, y asimismo vemos que el narcotráfico se involucra mucho con lo que es en el capitalismo, ¿no? Porque es en el sistema financiero donde se lava este dinero. Entonces todo eso hay que tener en cuenta a la hora de ejercer también el voto. ¿Y cuál es la pregunta? Pues como es conocido, Pachacuti, Conalle, levantan lo que es la bandera del no extractivismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde se pretende obtener los recursos para poder llevar a cabo los diferentes proyectos sociales? Y también ustedes creerían que solo cobrando los impuestos a los que adeudan, que entre ellos también Grupo Noboa, ¿será que alcanza para llevar a cabo todo eso? Eso nomás. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Dónde? Allá atrás y luego A ver. ¿Dónde atrás? Buenas tardes con todos. Mi pregunta es, ¿en qué medida se contraponen los proyectos de Daniel Noboa con el proyecto de unidad nacional que promueve Luisa González? Bien más adelante, ¿no? Johnny. Sí, una pregunta para Pauqui, también para Hernán, no sé, también. Me preocupa porque, digamos, frente a este desastre que han presentado económico, social, crisis que manifiesta, pero hay un 50% de la población que sigue votando por esa opción, digamos, ¿no es cierto? Y no es poco, digamos, ¿no? En ese sentido, digamos, y ahí me preocupa el tema del rol de los movimientos de izquierda, porque se ha asentado un fundamentalismo en las comunidades, ¿no? Las iglesias evangélicas, ¿qué rol juegan, por ejemplo, en este momento para impregnar ese fundamentalismo que opta por esta opción, ¿no es cierto?, que es hasta fascista en ese sentido, ¿no? Tal vez un poco recordar tal vez el papel que jugaron, por ejemplo, las comunidades eclesiales de base para formar la CONAIE, para formar un movimiento social, sindical en Quito y a nivel nacional para frenar el proceso de privatizaciones. Entonces, tal vez hemos sido muy cómodos en dejar la formación política en los sectores, en los barrios populares, ¿no? Entonces, esa lectura, a ver cómo lo miran ustedes. Bien, ¿alguna pregunta más? Pues creo que... Ya, buenas tardes con todos los presentes. Yo tengo una primera reflexión sobre todo lo que se ha hablado. Ante este panorama y escenario crítico del país, quienes más sufren esta lucha de intereses, tanto económicos como políticos, esta lucha oscura de aquellos intereses es el pueblo que acarrea con el peso de las diferentes necesidades y faltas de derechos que existen, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, tengo una pregunta general de cómo la política nacional puede dar un giro de 180 grados y de qué manera se puede intervenir como sociedad para terminar con la inestabilidad institucional, dado que nuestra sociedad parece no reaccionaria en cierta medida ante las injusticias del día a día que podemos ver tanto en diferentes aspectos y ámbitos de las instituciones, del Estado y de todos los diferentes entes que nos dominan. Entonces, esa es mi cuestión. Muchas gracias y felicidades por sus exposiciones. Ok, bueno, muchas gracias. Ahora vamos a empezar un poco al revés. Comienza Pauqui, después Soledad y cierra Hernán. Sí, a ver, no sé cuáles eran para mí, para repetir lo de Armijos. No, ahí yo creo que concuerdo con algunos criterios de quienes han intervenido. Creo que en mi intervención también fui claro, digamos como este vacío de por qué se opta por el que te sigue maltratando. Casi estamos en esta cuestión que antes se decía, aunque pegue mate, ustedes completen la frase, aunque pegue mate presidente es, seguimos en esa retórica. Y lamentablemente en nuestros territorios, en nuestras comunidades, hay un vacío de formación política e ideológica, eso no vamos a negarlo.
Y eso hace que cuando como alguien está queriendo conquistar a alguien, te ofrece el cielo, la tierra, la luna, y en eso se cree, y en eso están convencidos. Ahora hay un buen número, un buen electorado de nuestras filas, me refiero desde donde estoy hablando, que aún creen y estamos como en esta hipnotización, estamos en esta fase de creer o de lograr, ¿no es cierto?, un convencimiento. Y es muy duro. A nosotros por eso los ataques que algunos actores de nuestras filas también se intentan seguir jugando con la emocionalidad únicamente. Y nosotros lo que hemos optado es generar conciencia y a partir de una valoración del momento, del diagnóstico y por qué, ¿no es cierto?, no quedarnos solamente en este tiempo que intentan hacernos recordar. Y ahí el rol que también ha jugado la derecha, capitalizar el odio hacia un sector y que con eso se ha intentado decir, no creemos en la izquierda, en la derecha, pero ellos siguen, ¿no es cierto?, naturalizando este odio. Es algo que no se puede negarlo. Y obviamente hay algunos sectores que sí se han aprovechado, voy a usar esta expresión, la inocencia nuestra. Yo lo digo de esta manera porque crecí en una familia, no que creían en la teología de la liberación, sino más bien en esta cuestión más reformista de las iglesias evangélicas. Y ahí nos han hecho creer que hay un cielo y un infierno y ofrecernos la salvación. La vida que hemos tenido, digamos, el maltrato, este tema de cómo adoctrinarnos desde el mismo alcohol, cómo adoctrinarnos desde otros componentes que mucho vienen desde la retórica de la represión, de la violencia, han optado también como llegar como una suerte de salvación. Y eso haciéndole, digamos, un traspaso al tema político, de igual, por eso es que se cree muy vanamente quienes te dicen, no estamos creyendo en si existe la izquierda o la derecha, sino simplemente que tengas un plato de comida y no nos centramos a mirar, ¿no es cierto?, la valoración real que existe. Ahora, con esto termino esta partecita. Lo que sí también hay es un componente de conciencia social y no tan racional, sino como de disciplina. Se vienen, ¿no es cierto?, estos procesos de tomas de decisiones y ahí por más crítica que sea la cosa, por eso cuando nosotros también se designan candidatos de nuestras filas, por más que no nos guste, hemos sabido ser como consecuentes, votando por el movimiento, más allá del nombre que esté, tal como pasó en 2021, tal como pasó en la provincia nuestra, que gente que ideológicamente no compartimos, pero salieron por el movimiento, nos ha tocado también sujetarnos, y eso como una disciplina colectiva, que no es muy, digamos, predominante, pero que sí se ha optado. Y con este tema de lo político, me parece que es una cuestión más general de la población. Digamos, alguien habla o dice de política, insisto en esto, lo sataniza y lo vincula netamente con alguien que está como queriendo, digamos, hacer su vía del campo electoral, queriendo más adelante ser candidato o candidata, y ahora más vinculado con el tema de la corrupción, y es algo que me parece que es uno de los retos justo en la juventud, en los espacios, en las academias, un poco darle dignidad al quehacer político. Yo esas cuestiones podría expresar. Gracias. Bueno, a ver, voy a agarrar algunas de las preguntas. Acá uno de los compañeros preguntaba por qué, a pesar de todo este escenario, ¿no?, de crisis social, económica, institucional, etcétera, por qué hay un 45%, casi la mitad de la población que sigue optando por esta opción, ¿sí?, que representa este modelo neoliberal, ortodoxo, autoritario que yo retrataba. A ver, quizás hay varias explicaciones, ¿sí?, pero a mí me gustaría puntualizar algunos elementos. Primero, el giro que ha
que ha atravesado el neoliberalismo, ¿no? Desde el año 2018, luego tenemos en el 2019 cuando comienza en Ecuador el estado de excepción, ¿no? Hace 6 años que Ecuador vive en estado de excepción, desde el paro nacional del 2019. Y esa excepcionalidad en la que se ha venido viviendo ha estado ligada a una política del disciplinamiento, a una política del miedo, ¿sí? Una política del miedo que está orientada a disciplinar a la sociedad, que está orientada a disciplinar los cuerpos, que está orientada a disciplinar las opiniones, ¿sí? Que ha mermado las libertades, ¿no? Primero tuvimos la pandemia en el 2020, luego se instaló, ¿no?, esta excepcionalidad, pasamos del el miedo al virus, el miedo a contagiarnos, el miedo a morirnos, ¿sí? Pasamos luego a el miedo de salir a la calle porque nos pueden matar, ¿no? Entonces, todo ese escenario ha sido muy proclive para que ciertos discursos calen muy profundamente, para que ciertos discursos enarbolados por la derecha, no solo en Ecuador, sino a nivel global, en América Latina, sintonicen muy bien con esos malestares, con esos miedos. Entonces, me parece que esa es una de las explicaciones de por qué hoy en día, si bien yo no comparto esa idea de que la sociedad ecuatoriana se ha derechizado, que en términos ideológicos se ha vuelto de derecha, ¿no? Porque si vemos varios datos, tanto de encuestas, hay encuestas nacionales, por ejemplo, hay encuesta nacional de juventudes, tenemos informes, por ejemplo, Latinobarómetro. Cuando a la gente se le pregunta si está de acuerdo, por ejemplo, con que el Estado intervenga para garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, la mayoría, estamos pensando en entre un 60 y 70%, dicen que sí. Y sobre todo los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes, por más que están desafectos de la política, que no creen ya en la democracia tanto como antes, al mismo tiempo sí esperan que el Estado intervenga para resolverle la vida, para garantizar derechos, para que haga respetar la Constitución, ¿sí? Que dicho sea de paso, Ecuador tiene una de las constituciones más avanzadas en lo que es garantía, reconocimiento de derechos, ¿sí? Entonces, no creo que en términos ideológicos haya una derechización cada vez más radical de la sociedad, sí de la política, de las expresiones políticas, que sintonizan muy bien con el contexto de la multiplicidad de crisis que atravesamos a nivel global. Luego también hay algo fundamental, ¿no?, que está ligado a esto de la batalla cultural, lo que se viene diciendo de la batalla cultural, cómo ciertos discursos enarbolados por las derechas, ¿no?, calan muy profundamente, ¿no? Esto de el Estado no sirve para nada, el Estado solamente es pura corrupción, el Estado es un Estado obeso, que hay que reducirlo. Bueno, en realidad ese tipo de discursos, claro que sintonizan muy bien en contextos en los que el Estado pareciera no haberles resuelto la vida a la ciudadanía, ¿sí? Después, otro de los elementos fundamentales es una cuestión de la acumulación capitalista y del poder económico. Hoy en día, Ecuador está atravesando una de las campañas electorales más desiguales de la historia reciente del país. Solo por poner un ejemplo, en 4 meses el gobierno de Daniel Noboa ha destinado $10 millones para hacer circular los mensajes del presidente en redes sociales. No hay forma de competir, ¿sí? No hay forma de competir de forma transparente y en igualdad de condiciones bajo ese avasallamiento de ese poder económico que representa Daniel Noboa, ¿sí? Y que además, no solo por el poder económico que él tiene, ¿sí?, por ser el hijo de Álvaro Noboa, de una de las familias más poderosas de este país, sino porque además el candidato es el presidente que está utilizando recursos públicos para hacer campaña electoral, ¿no?, atropellando todas las instituciones, pasando por arriba las leyes, ¿no?, el código de la democracia. Entonces, es una campaña profundamente desigual y que es una campaña que se está jugando en territorio, pero que también en el mundo de las redes sociales, donde hoy en día hay un cierto dominio, ¿sí?, de ese polo oligárquico, neoliberal, hay un cierto dominio de ese terreno, ¿sí?, de las redes sociales. Después alguien
había preguntado sobre, ¿no?, cómo dar un giro a la política, ¿no? ¿Qué hacer para, digamos, llevar adelante un cambio político? Creo que decías esto de que la sociedad no reacciona. Sí, claro, la sociedad no reacciona porque han hecho todo lo posible para que no reaccione. ¿Sí? Cuando sucedió este acontecimiento horroroso del asesinato de los 4 niños de las Malvinas, la sociedad, claro, hubo sectores de la sociedad que sí reaccionaron, se escandalizaron. Hubo acá en Quito, por ejemplo, plantones alrededor de la fiscalía. Hubo en Guayaquil también ciertos plantones, pero en realidad vemos que es una sociedad que está paralizada. Y está paralizada por esto que hace un rato mencionaba, ¿no? Esa política del miedo, esa política del shock, ¿no? Ese shock que nos vienen imprimiendo desde hace ya varios años, ¿no? Entonces es una sociedad que, sumada a la política del miedo, tiene muchas dificultades para poder vivir dignamente, que tiene que destinar el tiempo, que tiene que destinar los pocos recursos que tiene para sobrevivir, ¿no? Que eso es un poco también los efectos que tiene un modelo neoliberal, que no permite que las personas puedan dedicar su tiempo al ocio, a organizarse, ¿sí? Para organizarse es necesario, necesitas tiempo, necesitas recursos, ¿no? Se dice mucho que la sociedad ecuatoriana es una de las sociedades en América Latina menos movilizadas, menos organizadas, y sí, hay algunos datos que nos indican eso, ¿no? En comparación a otras sociedades como la boliviana, Bolivia, Argentina, México, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que es un resultado, ¿no?, de periodos en los que se ha implementado este modelo que tiene como objetivo precisamente disciplinar e individualizar a la sociedad. ¿Qué se puede hacer ante eso? Creo que vos preguntabas, bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo dar ese giro? Bueno, voy a dar una respuesta que es una respuesta coloquial que cotidianamente se dice: votar bien. Votar bien. Los ciudadanos, lamentablemente, a la mano tenemos muy pocas herramientas en este contexto de disciplinamiento social y económico. Muy pocas herramientas. Una de las herramientas que tenemos es el voto. Y hay que defender el voto, ¿sí? Y por eso yo planteaba unos últimos 2 escenarios posibles, ¿no? En que uno de ellos es la posibilidad de que no se reconozcan los resultados electorales. Bueno, ¿qué va a hacer la ciudadanía? ¿Qué vamos a hacer como ciudadanos si sucede un escenario con esas características de que el oficialismo no reconozca los resultados electorales, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que la planteo acá a modo de invitación para que a 5 días de las elecciones reflexionemos colectivamente sobre esa posibilidad. Y lo dejo ahí, gracias. Gracias, Sole. A ver, vamos a ver si alcanza el cablecito este. Si no te toca, acerca un poquito para acá mejor. Sí, un poquito. Ahí está. Gracias, Henry. Sí. Bueno. Ah, bueno. Quizá algunas cosas generales. Primero, la política es un campo en disputa, y es un campo de disputa. Es decir, no es como... No creo que además esa disputa en su profundidad está totalmente contenida en un proceso electoral. Yo al menos no lo creo eso. Ni ahora, ni antes, ni después. Al menos la política democrática que nosotros conocemos. Es un campo de disputa tanto en un enfrentamiento de intereses materiales directos, por eso se habla de las élites contra el pueblo, por ejemplo, donde los recursos materiales están en juego, cuanto una disputa en sentido simbólico, una disputa discursiva, una disputa de los significados, una disputa por nombrar las cosas. Y en ese sentido, no creo que pueda haber un giro de 180 grados. Eso es una ilusión, una mera ilusión. Nunca puede haber un giro de 180 grados. Lo que sí puede haber es un proceso de profundización de la policrisis, porque ahora estamos viviendo una forma de capitalismo extremadamente violenta. Si es que algo caracteriza el capitalismo actual son sus violencias múltiples en todos los sentidos,
violencias depredatorias del medio ambiente, violencias expropiatorias de fuerzas de trabajo, violencias, digamos, que violentan los derechos humanos, a veces los más básicos. Y en ese sentido, la conquista, digamos, del poder político, y eso creo que aprendí en primer semestre de sociología, la conquista del poder político vía elecciones no garantiza la posibilidad de modificar las relaciones de poder como quisiéramos. Entonces uno se pregunta dónde vamos a encontrar la posibilidad esperanzadora de un cambio que mejore la sociedad ecuatoriana, después de todo el panorama funesto que creo que hemos planteado ahora como parte de esta mesa. Y yo digo, está en la lucha social, en coherencia con lo que dije antes. Si la política es un campo en disputa, ¿quiénes son los que disputan? ¿Qué es lo que se disputa? Y el problema de todo esto es que en la sociedad actual estamos viviendo procesos muy marcados de desinformación, procesos muy marcados de desmemoria. No sé quiénes de ustedes, por ejemplo, los estudiantes que están acá, puedan conocer a cabalidad y a ciencia cierta qué pasaba en el Ecuador, por ejemplo, en los años 80, qué pasaba en el gobierno y quién era el señor León Febres Cordero, qué pasó ahí y cómo se fue instaurando poco a poco el modelo neoliberal del que tanto hablamos. Y cuando nosotros no tenemos memoria, cuando nosotros no tenemos información adecuada, no solamente que podemos tener altísimas posibilidades de malgastar el voto, sino que no tenemos casi ninguna posibilidad de entender bien los procesos que debemos transformar. Esa es la tragedia mayor. Y ahora, y no quiero echar la culpa porque eso ya parece chiste, a las redes sociales o al mundo digital, etcétera. Porque para mí redes sociales y mundo digital no son sino componentes fundamentales del neoliberalismo y de un capitalismo que en un momento determinado inclusive se vuelve antiglobal, como el de Donald Trump. En eso estamos metidos ahora. Pero lo que sí quiero decir es que las luchas sociales, que finalmente en diversos momentos históricos han sido luchas por lo común, hoy en día están tremendamente debilitadas, precisamente porque lo común es lo que menos tenemos ahora. Estamos conectados todo el día a redes sociales. Todo el tiempo estamos aparentemente recibiendo contenidos informativos. Y sin embargo, vivimos un momento en el cual cada vez tenemos menos certeza, conciencia y noción de lo que son los bienes comunes por los cuales hay que pelear. Entonces, en esas condiciones, una elección, esta que viene, por ejemplo, la del domingo, se convierte casi en encima con el sistema electoral que tenemos acá, de una segunda vuelta, donde aunque sea el que gana, gana con un voto y tiene todo el poder, porque así es, ¿no? O sea, arrasa con todo, no hay posibilidad como en un régimen parlamentario de poder hacer negociaciones y un momento determinado, si es que la gestión gubernamental del gobierno nombrado por el Parlamento a través de acuerdos y negociaciones políticas como de pronto para mí debería ser, no cumple, se cambia de gobierno. El gobierno llama a elecciones anticipadas y el Parlamento tiene que volver a negociar para poder volver a poner gobierno. No digo que tampoco sea el mejor régimen democrático, pero digo que a lo que nos enfrentamos ahora es casi un lanzar una moneda para que caiga cara o cruz. Eso nos enfrentamos el domingo. ¿Quién gana? ¿Y con cuánto gana? Y según los datos que se tienen, va a ser una disputa tremendamente cerrada. Es decir, y en un sistema tan depreciado en términos legales, en términos éticos, etcétera, como el que tenemos, lo que mencionaba Soledad, es perfectamente plausible que un momento determinado se acepte a regañadientes el triunfo, por ejemplo, de la candidata González por parte del gobierno, pero que finalmente sea en condiciones tales que no genere la posibilidad de que la candidata pueda gobernar realmente, o que simplemente no se acepta el triunfo de ella.
y se llama a las fuerzas militares a decir que ha habido fraude. O sea, tranquilamente puede acontecer eso. Y con la calaña de autoridades electorales que tenemos, empezando por Diana Tamaint, eso es perfectamente plausible. Entonces, yo no quiero, digamos, terminar mi intervención con una mirada muy pesimista, pero lo que sí quisiera decir es que, primero, no se trata de optimismo versus pesimismo. Se trata, como alguien decía, me parece que un marxista británico, Eagleton, decía, se trata de esperanza versus pesimismo. Cuando la sociedad se vuelve pesimista, no hay ningún cambio posible, no hay ninguna posibilidad de criticidad. Solamente se cree que lo que existe es lo que existe y se acabó. El futuro está cerrado. Y en ese sentido creo que sí, que es importante el voto del domingo, que ojalá el resultado sea un resultado que permita, digamos, abrir un poco este cerco en el que estamos metidos ahora, pero que no es el fin de nada, es quizá el inicio de algo. Y por eso cuando, por ejemplo, el movimiento indígena ha planteado claramente que se trata de ver en qué escenario vamos a tener que luchar, yo creo que amplío, expando, extiendo un poco esa mirada, porque todos vamos a tener que luchar por algo, solamente que vamos a tener que luchar en dos escenarios distintos. Hay dos posibilidades. El uno es un escenario catastrófico, donde las posibilidades de disentir, de protestar, de salir a las calles, se reducen a su grado mínimo, a su grado cero. Y otro escenario donde de pronto están más respetadas libertades personales, libertades individuales, derechos individuales, derechos colectivos de todo tipo, y donde finalmente por lo menos se respeta mínimamente a la ley. Yo siempre preferiré ese segundo escenario. Yo no soy de aquellos que cree que cuando hay contradicciones desatadas, absolutamente desbordadas, se pueda luchar más y mejor. No es así. Ya hemos visto en América Latina ejemplos abominables, aberrantes, de procesos donde ese régimen cívico-militar del que hablaba Soledad, por ejemplo, se convirtieron en dictaduras sangrientas y donde la posibilidad de luchar se convirtió en eso, en 30,000 desaparecidos en Argentina, 30,000 desaparecidos y asesinados, 3,000 desaparecidos y asesinados en Chile, y todas las miles y miles en las dictaduras de Centroamérica, por ejemplo, en la dictadura brasilera de los años 60, 70. Entonces, sí me parece que hay que repolitizar un poco nuestra visión del mundo. Y a ratos me apena y quisiera terminar con eso. Por ejemplo, ver que en redes sociales circulan imágenes de campañas de Daniel Noboa pagadas con seguramente plata de todos nosotros en la Universidad Central, con banderas y donde hay docentes y estudiantes de una universidad pública como esta, donde se leyó, el colega leyó las palabras de Manuel Agustín Aguirre, de esa universidad. ¿Qué es lo que queda ahora? ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? Esa es la pregunta que yo termino haciendo. Y sí, se sale un poco del tema de qué va a pasar el domingo, pero a mí me preocupa más quizá eso otro. ¿A dónde hemos llegado? ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? ¿Por qué nos hemos despolitizado tanto? ¿Por qué tanto desafecto por la política en la universidad pública? Si es que en la universidad pública son ustedes, si se habla de pueblo, ¿quién está en la universidad pública? Ustedes son los hijos de las familias del pueblo, esos son. Entonces, quería lo último, no se trata solamente del punto ese medio álgida del extractivismo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿De qué va a vivir el país si es que no hay minería, si es que no hay petróleo? No va a haber petróleo ya en unos 10 años más en el Ecuador, si no se trata de quién gane. O si queremos o no queremos extractivismo. Ya no hay petróleo en el Ecuador. El campo Sacha es lo último que va quedando. Y eso van a ser 10 y 15 años dependiendo de la tasa de explotación que se lo haga. La minería aporta mucho más a la depredación ambiental de las fuentes de agua, de la posibilidad de la producción agrícola, que en el Ecuador es extremadamente importante, por ejemplo, en las actuales circunstancias, antes que
obtener recursos al Estado, al menos con el modelo actual, porque las rentas que van al Estado de las mineras son ínfimas, son ridículas. El Estado les financia hasta la energía eléctrica a las grandes mineras que están trabajando en el Ecuador ahora. ¿Por qué no pensamos en eso de lo cual casi nadie habla? Economía popular y solidaria. Parece un eslogan, pero en realidad es eso. ¿Por qué seguimos, digamos, con un orden económico donde sean los supermaxis, los hipermarkets y sus versiones chiquitas y minis, las que dominen, por ejemplo, el tema de la compra de productos de la pequeña industria, de los emprendimientos? ¿Sí? Donde ganan los dealers, donde ganan los RAID, donde siguen ganando. No es solo eso. ¿Por qué no se cobra impuestos a los grandes patrimonios que hay acá? ¿Se han visto las viviendas y las residencias que tienen la gente por Cumbayao, en San Borondón, etcétera? Los carros que tienen, ¿de dónde sacan tanta plata? ¿De dónde han expoliado tanta plata? ¿Por qué nadie les dice, ustedes tienen que aportar al país una cantidad de ese dinero? ¿Por qué no les cobran? Hay 2.100 millones de dólares de cobro al SRI. Y hay creo que 2.300 más que están en disputa legal. Y nadie les cobra. ¿Por qué los bancos tienen tasas de ganancias superiores al 10%? Al 10%. Y cuando uno quiere ir a sacar un préstamo de $5,000, le dicen, no, usted no tiene nada, ¿con qué va a garantizar el préstamo? Pero yo necesito para ponerme un negocio y para sobrevivir. No, pero esos mismos banqueros les prestan, se prestan entre ellos o prestan a las grandes inmobiliarias donde se está lavando dinero. Uribe Schwarco, ¿de dónde creen que sacan ustedes la plata para seguir construyendo tremendos rascacielos horribles, además arquitectónicamente por todo lado? Entonces, sí, hay esperanza, pero eso implica un montón de cosas de lo que hemos hablado acá. Llámenle sensibilización, toma de conciencia, memoria, la posibilidad de estar informados. Y ahí la academia, digo yo, y vuelvo y termino ahora sí con esto, tiene un rol fundamental. Los medios de comunicación, yo ya perdí hace rato, si es que no hay algo que me desmienta, yo ya perdí esperanza con los grandes medios de comunicación hace mucho rato, y con las redes sociales también. ¿En qué se convirtió X? Gracias. Hernán, muchas gracias. A Pauqui, Soledad, gracias por la presencia de todos ustedes, también a la gente que nos sigue en el Facebook Live de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, a los decanos que hicieron posible también este evento, a nuestro querido amigo Pablo Quispe, director del instituto, y esperamos poder seguir contando con su asistencia a estos eventos que organizamos como grupo de investigación. Linda noche para todas y todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, hermano.